Cállate, olor a cigarros, excepto hueño apestoso la vieja. Tras sus palabras, vino una bofetada descomunal que me hizo caer de bruces al suelo. Mi hijo, el hijo que llevé en mi vientre y crié con tanto dolor, acababa de abofetearme delante de su esposa. Y su esposa, sentada en el sofá, dio una larga calada a su cigarrillo, y luego, con toda calma, sopló el humo en mi dirección, con los labios curvados en una sonrisa de suficiencia, una sonrisa de satisfacción y burla, al ver a su marido educar a su propia madre. Me quedé paralizada, sintiendo cómo mi corazón se hacía añicos ante la traición cruel y la humillación más profunda. Pensaron que lloraría, que suplicaría, pero se equivocaron. En lugar de lágrimas, en mis labios floreció una sonrisa gélida, de una calma espeluznante. Mi nombre es Rosa Elvira Martínez. Tengo 64 años. Durante mucho tiempo, creí que la mayor tragedia de la vejez era ser olvidada por tus hijos y nietos. Había aceptado mi papel de mueble viejo en un rincón del salón, una sombra silenciosa que solo existía para cocinar y limpiar. Pero hoy, mientras yacía en el suelo de baldosas frías, aprendí una amarga lección. Ser considerada invisible resulta ser una bendición, porque en el momento en que realmente se fijaron en mí, no fue para amarme, sino para aniquilar la poca dignidad que me quedaba. Todo comenzó con una pequeña petición de mi parte. Era una tarde calurosa, el aire denso pesaba sobre mis hombros. Estaba de pie frente a la estufa, removiendo pacientemente una olla de mole poblano. El aroma dulce y picante se extendía por toda la casa. Era el olor de mi vida, el olor del amor que sentía por mi hijo, Javier. Ingenuamente, pensé que quizás una buena comida calmaría la tensión en el hogar. Mientras vigilaba que la salsa no se quemara, oí los pasos de Javier, mi único hijo, el niño por el que había trabajado sin descanso tras la muerte de su padre. Detrás de él venía Lucía, su esposa, siempre pisando fuerte como si quisiera afirmar su posesión. Se sentaron a la mesa de la cocina, justo a mi espalda, sin un solo saludo, solo el sonido seco de las sillas arrastrándose por el suelo. Intenté ignorarlos, pero entonces oí el chasquido de un mechero. Inmediatamente después, el olor amargo del tabaco comenzó a competir con el aroma del chocolate. Me di la vuelta lentamente. Lucía, con su habitual sonrisa burlona, le había quitado el cigarrillo a su marido. Dio una calada profunda, y mirándome directamente a los ojos, exhaló una densa nube de humo. El humo vino directamente hacia mí, entrando en mi nariz, en mi garganta, en mis pulmones cansados. Mis bronquios son débiles. Sentí que mi pecho se contraía. Empecé a toser, una tos seca y dolorosa que sacudió todo mi cuerpo. «Por favor, hijos», dije con la voz entrecortada, «no fuméis aquí dentro. No lo soporto. El balcón está a solo 2 pasos». Creí que era una petición razonable, pero Lucía no se movió. Al contrario, cruzó las piernas y dio una calada aún más larga. «Ay, por Dios», se mofó. Ya empezó la vieja con su drama. «Javier, tu madre es insoportable». Busqué la mirada de mi hijo. Esperaba que le dijera a su esposa que respetara la salud de su madre. Pero Javier no me miró a mí. Miró a Lucía, como si temiera contradecirla. «No es un drama», dije, sintiendo las lágrimas picar en mis ojos. «Realmente me ahogo. Además, la comida va a oler a tabaco». Y fue entonces cuando Lucía pronunció las palabras que se clavaron en mi autoestima más profundamente que cualquier cuchillo. «Pero mírate», dijo, arrugando la nariz como si oliera algo podrido. «Vieja apestosa. Dudo que huelas mejor que este cigarrillo. Tu olor a vieja es peor que cualquier tabaco. Estamos intentando tapar tu peste». Me quedé helada. ¿Que yo apestaba? ¿Yo? Que siempre intentaba estar impecable para no avergonzarlos. Miré a Javier. «Hijo», susurré, «¿vas a dejar que me hable así?» Javier se puso de pie de un salto. Su cara estaba roja, los puños apretados, pero su ira no estaba dirigida a la mujer que acababa de insultar a su madre. Su ira estaba dirigida hacia mí. «Cállate la boca», gritó, su voz retumbando en la cocina. «Cállate ya. Estoy harto de oírte quejarte todo el día. Lucía, tiene razón. Eres una carga. Y sí, apestas. Apestas peor que el tabaco». No podía creer lo que oía. Mi corazón se detuvo. Mi hijo, mi Javier.
diciendo que le doy asco. Di un paso tembloroso hacia él, quizás buscando una explicación. Pero él no quería explicar nada. Levantó la mano. Un movimiento rápido y violento. Su mano abierta se estrelló contra mi mejilla con una fuerza brutal. Un sonido seco, terrible. ¡Zas! El mundo dio vueltas. Mis viejas gafas bifocales salieron volando, golpeando la pata de la mesa. Oí claramente el cristal hacerse añicos. Mis piernas no me sostuvieron. Caí pesadamente sobre el frío suelo de baldosas. El golpe en la cadera me dejó sin aliento, pero el ardor en mi mejilla era peor. Peor que el golpe físico. Fue el golpe al alma. Yacía allí, aturdida, con sabor a sangre en la boca y el olor a mole quemándose en la estufa. A través de mi visión borrosa, solo veía sus siluetas, y oí la risa de Lucía. Suave, cruel, satisfecha. Yacía allí, en el suelo, viendo la espalda de mi hijo alejarse. Esperé, con la ingenua esperanza de que se detuviera, de que se diera la vuelta y me levantara. Pero Javier no se detuvo. Siguió caminando hacia el salón. Lucía se quedó un momento, mirándome desde arriba con ojos fríos. Con la punta de su zapato caro, pateó suavemente un trozo de cristal roto. El fragmento se deslizó por el suelo y se detuvo cerca de mi mano temblorosa. Curvó los labios en una media sonrisa y luego siguió a su marido, dejándome sola con el silencio y el olor a quemado. Intenté apoyarme para levantarme, pero mis brazos no tenían fuerza. Empecé a recoger los trozos de cristal. Uno afilado me cortó la yema del dedo. Una gota de sangre roja y brillante cayó sobre la cerámica blanca, y algo se rompió dentro de mí, más profundamente que aquellos cristales. ¿Por qué no me levantó? La pregunta resonaba en mi cabeza. Recordé una noche de tormenta 30 años atrás. Javier tenía 8 años y una fiebre muy alta. Lo llevé a la espalda, corriendo bajo la lluvia hasta el dispensario. Habría dado mi vida por él, y hoy, ese mismo hijo me había golpeado y me había dejado tirada como si fuera basura. Poco a poco, me senté, apoyando la espalda en un armario. Miré las paredes de esta cocina. Esta casa no apareció de la nada. Cuando mi esposo murió, me dejó viuda con un terreno a medio construir. Lavé ropa ajena, vendí tamales fuera de la iglesia, ahorré cada peso para levantar estas paredes. Renuncié a todo para mí. Todo por Javier. Javier nunca supo lo que era el hambre. Yo dejaba de comer para que él tuviera zapatos de marca, para pagar sus estudios. Y mi mayor error, mi mayor estupidez, fue aquel día en la notaría. El notario preguntó a nombre de quién quedarían finalmente las escrituras. Miré a Javier, entonces de 25 años, con un futuro prometedor, y pensé lo que todas las madres estúpidas piensan. Póngala a nombre de mi hijo, dije con orgullo. Al fin y al cabo, cuando yo muera, todo será suyo. Creí que le estaba dando un regalo de amor. No sabía que estaba firmando mi propia sentencia de muerte en vida. Le di el poder, y él, en lugar de valorarlo, creció pensando que todo esto le pertenecía por derecho, y que yo solo era una inquilina molesta. Sentí una presión en el pecho. Era rabia. Una rabia ardiente, amarga. Había criado a un parásito. Había alimentado al monstruo que ahora me mordía la mano. Me dolía la cara, pero me dolía más mi propia ceguera. 20 años de sacrificio para convertirme en la vieja apestosa que estorba. Miré mis manos viejas, manchadas por la edad, sosteniendo los inútiles trozos de cristal. No lloré, solo sentí un fuego lento creciendo en mi interior. Creen que me lo han quitado todo, que me han aplastado. Con dificultad me puse de pie, apoyándome en la mesa. Mis rodillas temblaban, pero me obligué a enderezarme. No volvería a yacer en el suelo. Nunca más. Miré hacia la puerta por donde se habían ido. Creen que han ganado, que la vieja Rosa se sentará a llorar en un rincón. Se equivocan. La tristeza se estaba convirtiendo en otra cosa, algo más duro, más frío. Me toqué la mejilla hinchada. Esto no va a terminar así, hijo mío. Esto no va a terminar así. Justo cuando me juraba a mí misma que no me dejaría vencer, sentí que algo estallaba en mi pecho. Me llevé una mano al corazón, arrugando la tela de mi vestido. Mis piernas se doblaron como si fueran de trapo, y caí de nuevo. Esta vez no sentí el frío del suelo, solo un zumbido ensordecedor y una oscuridad que comenzó a devorar mi visión. Desde el suelo,
Vi la luz de la cocina parpadear, o quizás eran mis ojos los que estaban fallando. Me llevé la mano al pecho, arrugando la tela de mi vestido. Las piernas se me doblaron como si fueran de trapo, y caí de nuevo. Esta vez no sentí el frío del suelo, solo un zumbido ensordecedor en los oídos y una oscuridad que empezaba a comerse los bordes de mi visión. Desde el suelo, vi cómo las luces de la cocina parpadeaban, o quizás eran mis ojos los que fallaban. A lo lejos, como si estuviera bajo el agua, escuché gritos. No eran de mi hijo, eran de doña Marta, mi vecina de al lado. Marta tiene el oído fino, y las paredes de estas casas son de papel. Ella debió escuchar el golpe, los gritos de Javier y mi caída. La puerta de la cocina, que da al patio trasero compartido, se abrió de golpe. Rosa, Dios mío, Rosa. Vi la cara de Marta, pálida y desencajada, inclinándose sobre mí. Sus manos frescas tocaron mi frente sudorosa. Yo quería hablarle, quería decirle que me dolía el alma más que el cuerpo, pero de mi boca solo salió un gemido ronco. Javier, Lucía, vengan rápido, su madre se está muriendo, gritó Marta con una fuerza que no le conocía. Escuché pasos apresurados. Javier y Lucía aparecieron en el umbral de la cocina. Por un segundo, vi el terror en la cara de mi hijo, pero no era terror a perderme. Lo conozco bien. Era el terror cobarde de quien sabe que ha ido demasiado lejos y teme las consecuencias. Lucía, en cambio, miró hacia la puerta abierta del patio, revisando si otros vecinos estaban mirando. «Llama a una ambulancia. Inútil», le gritó Marta a Javier, empujándolo. «¿Qué esperas? ¿A que se muera aquí mismo?» Todo se volvió confuso. Después de eso, recuerdo el sonido lejano y angustiante de una sirena acercándose, cada vez más fuerte, hasta que pareció meterse dentro de mi cabeza. Luces rojas y azules empezaron a bailar por las paredes de mi cocina, iluminando los restos de mis gafas rotas que seguían en el suelo como testigos mudos de la tragedia. Cuando los paramédicos entraron, la cocina se llenó de caos. Eran dos hombres jóvenes, rápidos, precisos. Me pusieron una mascarilla en la cara y sentí un golpe de oxígeno frío, pero el dolor en el pecho no cedía. «Tiene la presión por los cielos», dijo uno de ellos. «Posible infarto. Hay que llevarla ya». Y entonces empezó el teatro. Lucía, que minutos antes me miraba con asco, se lanzó a llorar. Un llanto falso, agudo, diseñado para que lo escucharan los enfermeros y los curiosos que ya se asomaban a la puerta. «Ay, mi suegra, mi suegrita santa», decía ella, retorciéndose las manos, pero sin soltar su teléfono móvil. «Doctor, sálvela. Es como una madre para mí». Se cayó de la nada, estábamos platicando y se desvaneció. Yo quería gritar que era mentira, quería arrancarle la máscara, pero mi cuerpo no respondía. Javier estaba pálido, hablando en voz baja con uno de los paramédicos, seguramente repitiendo la mentira de la caída accidental. «Necesitamos ponerle los electrodos. Hay que descubrirle el pecho», dijo el paramédico más alto. Sin esperar, tomó unas tijeras y cortó mi blusa y mi viejo delantal. Rasgó la tela con un movimiento rápido. Y fue ahí, en medio de ese torbellino de dolor y mentiras, cuando ocurrió el milagro que cambiaría mi destino. Yo siempre he sido una mujer desconfiada, o quizás una mujer precavida. Desde hace 20 años, cosí un bolsillo secreto en el interior de mis delantales. Allí, pegado a mi corazón, guardaba lo único que me daba seguridad: una bolsita de tela vieja, cerrada con un seguro. Dentro no había joyas ni oro. Había papeles, recibos, las pruebas de mi vida. Al rasgar el delantal, la bolsita salió disparada y cayó al suelo, justo a los pies de la camilla. El seguro se abrió y el contenido se desparramó sobre las baldosas. Eran papeles amarillentos por el tiempo, doblados 1000 veces. Los recibos de cada ladrillo comprado para esta casa. Las transferencias bancarias a nombre de Javier que yo hacía cada mes para pagar la hipoteca, aunque la cuenta estuviera a su nombre. El documento original del préstamo que yo pedí y pagué sola. Todo estaba a mi nombre. Rosa Elvira Martínez. Rosa Elvira Martínez. Vi los papeles en el suelo, y el pánico me invadió más fuerte que el infarto. Si Javier veía eso, si Lucía ponía sus manos sobre esos documentos, yo estaba perdida. Era mi único escudo, mi única arma. Intenté estirar la mano,
pero estaba atada a los cables del monitor. Mis papeles. Intenté decir, pero la voz se me ahogó en la garganta. Javier estaba distraído, dándole sus datos al otro paramédico, temblando de nervios. Lucía seguía con su actuación de nuera dolida cerca de la puerta. Ninguno miró al suelo. Pero Marta sí miró. Marta, mi vieja amiga, mi compañera de rosarios y penas, vio los papeles. Ella sabía. Ella siempre supo que yo guardaba algo, aunque nunca le dije qué. Cruzamos una mirada. En mis ojos moribundos, ella leyó mi súplica desesperada. Con una agilidad sorprendente para su edad, Marta se agachó fingiendo recoger mi zapato que se había salido. Sus manos rápidas barrieron los recibos, las notas, los comprobantes. Hizo una bola con todo ello, y se lo metió en el bolsillo amplio de su suéter tejido. «Señora, apártese. Tenemos que levantarla», dijo el paramédico, empujando suavemente a Marta. Marta se levantó, apretando su bolsillo contra su costado. Me miró y asintió levemente. Un gesto casi imperceptible. Nadie más lo vio. Ni mi hijo el cobarde, ni mi nuera la actriz. Solo nosotras dos supimos que en ese bolsillo no iban papeles viejos, iba mi libertad, iba mi dignidad. «Vamos, rápido», gritó el conductor de la ambulancia. Me subieron a la camilla. Mientras me sacaban de la casa que yo construí con mis manos, vi por última vez a Javier. No me miraba a mí, miraba al suelo, justo donde habían caído los papeles, pero ya no había nada. Solo el vacío. Él no sabía que acababa de perder su herencia. Y yo, entre el dolor del infarto y el miedo a la muerte, sentí una chispa de esperanza. Marta tenía las pruebas, y si Dios me permitía salir de esta, yo las usaría. Vaya si las usaría. Queridos amigos, si ustedes también sienten indignación por esta madre y creen que uno cosecha lo que siembra, por favor dejen un comentario con la palabra justicia y presionen el botón de me gusta ahora mismo. Su apoyo ayudará a que esta historia llegue a más personas. El olor a desinfectante fue lo primero que me trajo de vuelta. No era el aroma a chiles y especias de mi cocina, ni el humo rancio de los cigarrillos de mi nuera. Era un olor frío, metálico, el olor de la enfermedad y la urgencia. Abrí los ojos con dificultad. La luz blanca de los tubos fluorescentes en el techo me lastimó las pupilas y, por costumbre, llevé la mano al rostro para acomodarme las gafas, pero mis dedos solo tocaron piel hinchada y dolorida. Recordé entonces que mis lentes se habían quedado hechos añicos en el suelo de mi casa, igual que mi confianza en la sangre de mi sangre. A mi lado estaba Javier. No parecía preocupado por mi salud, sino nervioso, moviendo el pie sin parar y mirando hacia la puerta como si quisiera escapar. Frente a mí, una mujer de bata blanca revisaba el monitor de mis signos vitales. Tenía el cabello recogido y una mirada aguda, de esas que no se detienen en la superficie. Leí su nombre en el gafete. Doctora Isabel Cortés. Cuando la doctora se acercó para examinarme la cara, sentí cómo Javier se tensaba a mi lado. Ella tocó con suavidad la zona del golpe. Sus dedos eran frescos y profesionales, pero yo no pude evitar hacer una mueca de dolor. El ardor era intenso, pero la vergüenza quemaba más. «¿Qué le pasó exactamente, doña Rosa?», preguntó la doctora, mirándome directamente a los ojos, ignorando a mi hijo por completo. Abrí la boca para contestar, pero las palabras se me atoraron. No sabía qué decir. «¿Cómo se dice en voz alta que tu único hijo te ha golpeado por pedir aire limpio?». Pero no tuve que esforzarme, porque Javier se apresuró a responder por mí, atropellando mis pensamientos. «Ya sabe cómo son las personas mayores, doctora», dijo él con una risa nerviosa que me revolvió el estómago. «Mi mamá ya está grande, a veces se marea, pierde el equilibrio. Se tropezó en la cocina y se golpeó con la alacena. Además, últimamente anda imaginando cosas. Ya desvarío un poco». Lo miré desde la camilla. Ahí estaba él, mi Javier, convirtiéndome en una vieja senil y torpe para salvar su propio pellejo. Me estaba borrando, me estaba invalidando frente a una extraña para que nadie sospechara de su violencia. En otro tiempo, yo habría asentido, habría bajado la cabeza para no dejarlo mal, para proteger su imagen. Pero algo había cambiado en mí. La Rosa que despertó en esa camilla ya no era la misma que cayó en la cocina. Me quedé callada, sí, pero no por sumisión. Me callé porque estaba midiendo a mi enemigo, y me dolió darme cuenta de que el enemigo tenía el rostro de mi hijo. La doctora Cortés dejó de examinarme y se enderezó. No miró a Javier con simpatía.
Al contrario, vi cómo sus ojos se estrechaban ligeramente. Ella llevaba años viendo pacientes. Sabía distinguir un accidente de una agresión. Señor, necesito que salga un momento, dijo ella con un tono de voz que no admitía réplicas. Tengo que realizar un examen físico más detallado y el protocolo exige privacidad. Pero soy su hijo. Puedo quedarme, protestó Javier, dando un paso hacia mí como si quisiera vigilarme. Es el protocolo, repitió la doctora, señalando la puerta. Espere afuera, por favor. Javier dudó un segundo. Me lanzó una mirada de advertencia disfrazada de preocupación y salió a regañadientes. En cuanto la puerta se cerró, el ambiente en el pequeño cubículo cambió. La doctora Cortés se sentó al borde de mi cama y me tomó la mano. Ya no me miraba como médico, sino como mujer. Bajó la voz, convirtiendo el espacio entre nosotras en un confesionario. Señora Rosa, escúcheme bien, dijo ella, y su voz era suave pero firme. Llevo 20 años en urgencias. Sé cómo se ve un golpe contra una alacena, y sé cómo se ve un golpe hecho por una mano humana. Usted tiene la marca de los dedos y el anillo impresa en el pómulo. Eso no fue un accidente. Sentí que las lágrimas querían salir, pero las retuve. Mi garganta era un nudo apretado. Ella continuó, apretando mi mano con fuerza, ofreciéndome un salvavidas. Si usted quiere, puedo llamar a la policía ahora mismo. Hay protocolos para esto. Nadie tiene derecho a ponerle una mano encima, sea quien sea. El corazón me latía desbocado. La policía, la cárcel, el escándalo. Una parte de mí quería decir que sí, quería gritar que me ayudara, pero otra parte, la parte fría y calculadora que acababa de nacer en mi interior, me dijo que no. Aún no. No tenía mis gafas. No tenía mis papeles. Estaba débil y sola en un hospital. Si denunciaba ahora, Javier diría que estoy loca, que estoy senil, tal como acababa de decir. Lucía apoyaría su versión. Me encerrarían en un manicomio y se quedarían con todo. Necesitaba tiempo. Necesitaba recuperar mis fuerzas y, sobre todo, necesitaba recuperar esa bolsita de tela que Marta se había llevado. Miré a la doctora Isabel. En sus ojos vi una honestidad que me dio valor. Negué con la cabeza lentamente. No llame a nadie todavía, doctora. Susurré, con la voz rota por la sequedad y el miedo. No estoy lista. Ella pareció decepcionada, tal vez frustrada, como suele pasar cuando las víctimas no actúan como se espera. Iba a insistir, pero la detuve. Apreté su mano con la poca fuerza que me quedaba, y la miré con toda la intensidad de la que fui capaz. Pero le voy a pedir un favor, doctora. Un favor de vida o muerte, dije, asegurándome de que entendiera cada palabra. Dígame, respondió ella, acercándose más. Escriba todo lo que vio en mi expediente. Describa el golpe, las marcas de los dedos, su opinión profesional. No ponga que me caí. Ponga la verdad de lo que sus ojos ven. Y por lo que más quiera, guarde ese expediente bajo llave, o haga una copia que no se pueda perder. Guárdelo para mí, porque hoy no puedo hablar, pero le juro por la Virgen que voy a necesitar ese papel muy pronto. La doctora Cortés me sostuvo la mirada unos segundos interminables. Comprendió. Entendió que no estaba renunciando a la justicia, sino que la estaba postergando para asegurarla. Asintió solemnemente, como quien sella un pacto sagrado. Lo haré, Rosa, dijo ella. Todo quedará documentado. Y ese expediente estará esperando cuando usted lo pida. Me recosté en la almohada, cerrando los ojos. El dolor en la cara seguía ahí, punzante. Pero por primera vez en toda la tarde, sentí algo parecido a la seguridad. Javier creía que su mentira había funcionado. No sabía que, al otro lado de esa puerta, 2 mujeres acababan de empezar a tejer la red en la que él mismo caería. Javier no tardó ni 10 minutos en irse. Me dijo que tenía que ir a casa a cambiarse y a ver cómo estaba Lucía, como si ella fuera la que estaba en una cama de hospital y no yo. Lo vi salir casi corriendo, aliviado de dejar atrás a su madre golpeada y el peso de su propia conciencia. El silencio volvió a la habitación, denso y frío. Pero esta vez no duró mucho. La puerta se abrió despacito y asomó la cabeza canosa de Marta, mi vecina de toda la vida. Traía un termo en una mano y mi bolsa de tela en la otra. Al verla, sentí que el hielo que me oprimía el pecho se descongelaba un poco. Marta no dijo nada al principio. Se acercó. Cerró la puerta con cuidado, como si fuéramos 2 conspiradoras,
y se sentó en la silla de plástico que mi hijo había dejado vacía. Abrió el termo y el olor a caldo de pollo casero, con su ramita de hierbabuena y sus verduras picadas, llenó el aire estéril del cuarto, borrando de golpe el olor a medicina y soledad. «Come un poco, Rosa», me dijo, sirviendo el caldo humeante en la tapa del termo que servía de taza. «Te va a hacer bien. Levanta el ánimo y calienta el cuerpo». Tomé unos sorbos con avidez. El calor me bajó por la garganta y me asentó el estómago revuelto. Marta me miraba con sus ojos pequeños y vivaces, esos ojos negros que no se pierden nada de lo que pasa en el vecindario. Dejó el termo en la mesita de noche y puso mi bolsa de tela sobre mis piernas, alisando la tela con sus manos arrugadas como si me estuviera entregando un tesoro sagrado. «Lo oí todo, Rosa», dijo ella en voz baja, inclinándose hacia mí para que nadie más pudiera escuchar. «Las paredes de nuestras casas son delgadas, ya lo sabes, y yo nunca pongo la televisión muy alta. Oí los gritos de Javier, oí el golpe seco, y oí algo peor, algo que no me deja en paz. Oí cómo se reía esa mujer cuando tú estabas en el suelo. Bajé la mirada, avergonzada. Que tu vecina y amiga sepa que tu propio hijo te levanta la mano es una humillación difícil de tragar. Es como si te arrancaran la piel a tiras». Pero Marta me tomó la mano con fuerza. Sus dedos eran rasposos por el trabajo, pero cálidos y firmes. «No te agaches, mujer. La vergüenza no es tuya. Es de ellos, de ese par de sinvergüenzas. Pero ya basta de aguantar, Rosa. He traído tus papeles. Los revisé y los ordené mientras venía para acá en el taxi. Espero que no te moleste mi atrevimiento, pero quería saber qué era tan importante como para que te jugaras la vida por ello». Negué con la cabeza lentamente. No me molestaba. Al contrario, necesitaba sus ojos prestados, porque los míos estaban cansados y sin mis gafas no veía bien la letra chiquita de esos documentos viejos. Marta sacó un documento en particular, uno amarillento por los años, con los bordes gastados y el sello del notario casi borrado por el tiempo. Era el testamento de Roberto, mi difunto esposo. Yo siempre pensé que ese papel ya no servía de nada, que al poner la casa a nombre de Javier en las nuevas escrituras, la voluntad de Roberto quedaba anulada y enterrada con él. «Mira aquí», dijo Marta, señalando con su dedo índice un párrafo denso al final de la segunda hoja. «Léelo, Rosa. Haz un esfuerzo». Entrecerré los ojos, forzando la vista hasta que me dolió la cabeza. Las letras bailaban un poco, pero logré distinguir dos palabras escritas en negrita que nunca antes me habían parecido importantes. Palabras que había ignorado por ignorancia o por confianza ciega. Usufructo vitalicio. «¿Sabes qué significa esto realmente?», preguntó Marta, y por primera vez en toda la tarde la vi sonreír con una picardía que me contagió. «No estoy segura», admití con un hilo de voz. «Javier siempre dijo que la casa era suya, que él mandaba». «Javier es un ignorante, y tú has sido demasiado confiada, comadre», replicó ella con cariño pero con una firmeza que me sacudió. «Esto significa que, aunque el papel de la propiedad diga que la casa es de él, el uso y disfrute es tuyo mientras tengas vida en este cuerpo. Tú eres la jefa, Rosa. Tú decides quién vive bajo ese techo y quién se va. Él solo es dueño de los ladrillos y el cemento, pero tú eres la dueña del hogar. Legalmente, no te pueden sacar ni con grúa, pero tú, amiga mía, tú sí puedes sacarlos a ellos a la calle». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero esta vez no fue de miedo ni de frío, fue de poder, una sensación extraña y eléctrica que no había tenido en 20 años. Miré el papel viejo, luego a Marta, y luego hacia la ventana por donde entraba la luz dorada de la tarde. Durante años me hice chiquita, invisible, para caber en sus vidas, pensando que no tenía a dónde ir, creyendo que dependía de su caridad. Y resulta que la llave de mi jaula siempre estuvo en mi bolsillo, esperando a que yo tuviera el valor de usarla. «¿Estás segura, Marta?», pregunté, con el corazón latiéndome fuerte contra las costillas, temiendo que fuera un sueño. «Segurísima. Mi sobrina Valentina es abogada especialista en familia. Ella me explicó esto hace años con un caso parecido de otra vecina. Es una mujer muy lista, muy brava, de esas que no se dejan pisar por nadie. Ella sabrá exactamente qué hacer con esto y con todo lo demás que tienes aquí guardado». Me quedé pensando en Javier, en su mano levantada contra mi cara, en su desprecio absoluto. Pensé en Lucía y su humo de cigarro asfixiándome. Y luego pensé en mí.
en la Rosa que cocinaba mole, lavaba ropa ajena y aguantaba insultos bajando la cabeza. Esa Rosa tenía que morir hoy en este hospital para que pudieran hacer una nueva. Apreté el testamento contra mi pecho como si fuera un escudo. Marta, dije, y mi voz sonó distinta a mis propios oídos, más grave, más mía. Llámala. ¿A quién? A tu sobrina. A la abogada Valentina. Quiero que venga ahora mismo. No voy a esperar ni un minuto más. Marta asintió con satisfacción. Sacó su teléfono celular del bolsillo y empezó a marcar con decisión. Mientras escuchaba el tono de llamada, esperando respuesta, me bebí el resto del caldo de un solo trago. Ya no me sabía solo a consuelo. Me sabía a fuerza. La guerra había empezado. Y por primera vez en mi vida, yo tenía con qué pelear. Salí del hospital con el alta voluntaria firmada y el corazón latiendo en la garganta, no por la enfermedad, sino por el miedo a lo que iba a encontrar. Marta me ayudó a subir al taxi, apretándome la mano todo el camino. No le avisé a Javier. Él pensaba que yo seguía postrada en esa camilla, indefensa y medicada, esperando a que él decidiera mi destino. Pero la Rosa que regresaba a casa, esa noche, ya no era la madre abnegada que esperaba las obras de cariño de su hijo. Era una mujer que volvía para defender su vida. Llegamos a la casa cuando el sol ya se había ocultado. Las luces de la sala estaban encendidas, proyectando sombras largas en el patio delantero. Le pedí al taxista que apagara el motor antes de llegar para no hacer ruido. Marta se quedó afuera, vigilando, lista para llamar a Valentina y a la policía a mi señal. Yo abrí la puerta trasera de la cocina con mi llave vieja, esa que Javier siempre me pedía que tirara, porque según él ya no servía, pero que yo guardaba por pura necedad de vieja. Gracias a Dios por esa necedad. La casa olía a encierro y a algo más, algo podrido que no venía de la basura. Me quité los zapatos para no hacer ruido sobre las baldosas y caminé despacio hacia el pasillo que conecta la cocina con la sala. Mi corazón golpeaba contra mis costillas tan fuerte que temí que ellos pudieran escucharlo, pero estaban demasiado ocupados tejiendo su propia telaraña. Desde la penumbra del pasillo vi a Lucía sentada a la mesa del comedor. No estaba sola. Frente a ella había un hombre que no conocía, un tipo con traje barato y cara de pocos amigos, con un maletín abierto lleno de documentos. «Ya está todo listo para el trámite de incapacidad», decía el hombre con voz rasposa. «Con el historial médico que vamos a armar, ningún juez va a dudar de que la señora perdió la razón. El asilo estatal ya tiene la cama reservada. En cuanto ella entre ahí, ustedes tienen el poder notarial completo para vender la casa». Sentí una náusea violenta. Querían declararme loca. Querían encerrarme en un lugar donde nadie me escucharía, donde me apagaría lentamente hasta morir, solo para vender los ladrillos que yo pegué con mi sudor y pagar sus deudas de juego y vicios. «Pero eso no es suficiente, Mauricio», dijo Lucía, y su voz me heló la sangre. «Tiene que ser rápido. Necesitamos que se la lleven hoy mismo o mañana temprano. No quiero esperar meses a un juicio. Necesito que parezca que es peligrosa». Lucía se levantó y caminó hacia la cocina, pasando a escasos metros de donde yo me escondía detrás de la alacena. Me tapé la boca con ambas manos para no gritar. Ella no me vio. Iba concentrada en algo que traía en la mano. Era un cuchillo pequeño, uno de los que uso para pelar fruta. Y junto a ella, en la barra de la cocina, estaba Javier. Mi hijo, mi Javier. Estaba haciendo algo que terminó de romper lo poco que quedaba de mi amor ciego. Tenía mi frasco de pastillas para el corazón abierto. En un mortero de piedra, estaba triturando unas pastillas azules que no eran las mías. «¿Estás seguro de que no la va a matar, Javi?», preguntó Lucía sin mirarlo, más preocupada por el filo del cuchillo que por mi vida. «No, ya te dije», respondió él, con la voz temblorosa pero sin detener su mano criminal. «Son solo sedantes fuertes. Se va a poner lenta. Va a hablar arrastrado. Va a parecer que está borracha o drogada cuando llegue la policía. Nadie le va a creer una palabra. Mézclalo bien con su medicina». Dios mío. Mi propio hijo me estaba envenenando. Estaba preparando el escenario para que su madre pareciera una demente ante los ojos de la ley. Las lágrimas me rodaron por las mejillas, pero esta vez eran lágrimas frías, lágrimas de despedida al hijo que creí tener. Lucía tomó el cuchillo y se acercó a Javier, con una sonrisa que no era humana. «Escucha bien el plan», dijo ella. «En cuanto esa vieja llegue del hospital, tú le das la medicina especial.
Esperamos 30 minutos a que le haga efecto. Cuando esté groggy, yo me hago un corte aquí, en el brazo. No muy profundo, pero que sangre bastante. Voy a embarrar la manija de su puerta con mi sangre, y le pondré el cuchillo en la mano mientras duerme. ¿Y luego?, preguntó Javier, pálido como un muerto. Luego llamamos al 911. Gritamos que me atacó, que se volvió loca y trató de matarme. Con la medicina en su sistema y el cuchillo en su mano, se la llevan directa al psiquiátrico esta misma noche. Y la casa es nuestra mañana. Me tuve que sostener de la pared para no caer. El horror era absoluto. No era solo codicia, era maldad pura. Estaban dispuestos a desangrarse, a drogarme, a destruirme para siempre. Entendí entonces que no había vuelta atrás. Si yo no actuaba en ese preciso instante, si no me adelantaba a su jugada maestra, mi vida se acababa esa noche. No en una cama caliente, sino en una celda fría de un manicomio. Saqué mi teléfono con manos que, curiosamente, ya no temblaban. La rabia había desaparecido para dejar paso a una claridad cristalina. Puse el teléfono en modo silencio y activé la cámara de video. Desde mi escondite grabé a Javier cerrando el frasco de pastillas adulteradas. Grabé a Lucía pasando el dedo por el filo del cuchillo, ensayando el gesto de dolor. Ya tengo suficiente, pensé. Tengo la prueba del diablo. Retrocedí paso a paso, con el cuidado de un gato, hasta la puerta trasera. Salí al patio y respiré el aire nocturno como si fuera la primera vez. Le hice una seña a Marta, que esperaba en la esquina. Ella ya estaba marcando el número de Valentina. Entré de nuevo a la casa, pero esta vez no me escondí. Fui directa a mi habitación. Cerré la puerta con llave y pasé el cerrojo. Me senté en mi cama, abracé mi bolso con los documentos y esperé. Sabía que en unos minutos ellos intentarían entrar para darme su bienvenida. No sabían que la que les tenía preparada una sorpresa era yo. La vieja loca estaba a punto de darles la lección de sus vidas. Aquella noche, mi casa se llenó de extraños. Se suponía que era una celebración, el cumpleaños 35 de Javier, pero el ambiente tenía el peso de una despedida que nadie más notaba. Lucía había organizado todo con el dinero, que seguramente sacó de mis cuentas o pidió prestado a nombre de la casa. Había música banda a todo volumen que hacía vibrar las ventanas, cajas de cerveza apiladas en el patio y gente que yo nunca había visto en mi vida riendo y bebiendo como si fueran los dueños del lugar. Yo no era la madre del festejado esa noche. Yo era la sirvienta. Me habían obligado a salir de mi cuarto. Javier me lo exigió con esa voz nueva que tiene. Esa voz de patrón enojado, diciéndome que no lo avergonzara quedándome encerrada, que saliera a ayudar porque Lucía no podía con todo. Y salí con mi vestido gris, el único que me quedaba limpio, y con el alma blindada. Acepté la bandeja de botanas que Lucía me empujó contra el pecho, sin mirarme a los ojos, y empecé a caminar entre los invitados, ofreciendo comida en la casa, que yo pagué ladrillo a ladrillo. Nadie me saludaba. Para los amigos de mi hijo, yo era parte del decorado, una sombra vieja que rellenaba los vasos vacíos y recogía las servilletas sucias. Veía a Javier en el centro de la sala, con una camisa nueva y un reloj brillante en la muñeca, riendo a carcajadas con sus compadres. Se veía feliz, se veía libre, y me di cuenta, con un dolor sordo, de que su felicidad dependía de mi ausencia. Lucía se paseaba como una reina, con un vestido rojo ajustado y una copa de vino siempre llena. Me vigilaba desde las esquinas, con esos ojos de halcón que esperan el momento exacto para atacar. Y el momento llegó cuando fui a la cocina a traer la charola grande con el mole y el arroz para la cena. La charola pesaba. Mis brazos, todavía débiles por el desmayo y el disgusto, temblaban un poco. Caminé hacia la mesa principal, concentrada en no derramar ni una gota, pidiéndole a mis santos que me dieran fuerzas para terminar esta noche y volver a mi refugio. Pasé cerca de donde estaba Lucía platicando con unas amigas. No fue un accidente. Lo vi. Vi perfectamente cómo su zapato de tacón alto se movió. Vi cómo estiró la pierna justo cuando yo daba el paso. Sentí el golpe en mi tobillo, seco y preciso. Perdí el equilibrio. El mundo se inclinó. Traté de aferrarme a la charola, pero fue inútil. Caí de rodillas, golpeándome duramente contra el suelo, y la lluvia de mole caliente, arroz y salsa roja me cayó encima, manchando mi vestido, mis manos y salpicando los zapatos de los invitados cercanos. El silencio se hizo instantáneo.
La música pareció detenerse. Me quedé ahí, arrodillada en medio del desastre, sintiendo el ardor de la salsa caliente en la piel y el ardor de la vergüenza en la cara. Esperé una mano. Esperé que alguien dijera algo amable. «Dios mío, qué asco», gritó Lucía, rompiendo el silencio. No se acercó a ayudarme. Al contrario, dio un salto hacia atrás como si yo fuera una rata de alcantarilla, tapándose la nariz con la mano de manera exagerada, haciendo un gesto de repulsión que todos pudieron ver. «Miren lo que hizo», chilló ella, buscando la complicidad de la sala. «Madre, por favor, ya no controlas ni tus propios pies. Mira cómo dejaste el piso. Ya te dije que no salieras de la cocina si no te sientes bien». Traté de levantarme, resbalando un poco en la salsa derramada. «Fue un accidente». Empecé a decir, pero ella me cortó. «No fue un accidente, es que ya no estás bien de la cabeza», dijo ella, y luego se dirigió a sus invitados, bajando la voz en un tono de falsa confidencialidad que se escuchaba hasta la calle. «Perdónennos. De verdad. Mi suegra. Bueno, ya saben cómo es la edad. Últimamente huele mal, se cae, tira todo. Tiene demencia senil, a veces se pone agresiva. Es muy difícil vivir así, créanme». Sentí las miradas de todos clavadas en mí. Miradas de lástima, de asco, de juicio. Me sentí sucia, no por el mole, sino por las mentiras de esa mujer. Me sentí como un animal apestado que ha entrado por error en un palacio. «Javier». Busqué a mi hijo con la mirada. Él estaba ahí, a unos metros, con su copa en la mano. Me vio en el suelo, manchada, humillada por su esposa frente a todos sus amigos, y no hizo nada. No se movió, solo apretó la mandíbula y desvió la mirada, avergonzado de mí. Y entonces llegó el golpe final, el que me mató por dentro para siempre. Javier carraspeó, dio un paso al frente y levantó su copa. La luz de la lámpara se reflejó en el cristal. Parecía un hombre importante, un hombre de decisiones. «Bueno, familia, amigos», dijo con voz fuerte, tratando de recuperar el control de la fiesta. «Ya que estamos todos aquí, y vieron este pequeño incidente, creo que es momento de ser honestos». Yo seguía en el suelo, buscando un trapo para limpiar, cuando escuché sus palabras caer sobre mí como lápidas. «Lucía y yo hemos tomado una decisión difícil, pero necesaria», continuó él, sin mirarme, hablando por encima de mi cabeza como si yo ya no estuviera presente. «Mi madre necesita cuidados que nosotros no podemos darle. Su mente, bueno, ya vieron, se ha vuelto un peligro para ella misma y para nosotros. Así que, por su bien, hemos decidido que la próxima semana la trasladaremos a una casa de descanso especializada, un asilo donde estará mejor atendida». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. «Es lo mejor», decían. «Pobres muchachos, qué carga», susurraban. «Es muy caro», añadió Lucía rápidamente, asegurándose de quedar como una mártir. «Nos va a costar mucho dinero. Tendremos que hacer sacrificios, tal vez vender algunas cosas. Pero la salud de doña Rosa es lo primero. Lo hacemos por amor, por amor». Dijeron que me iban a encerrar y a quitarme todo por amor. Yo dejé de limpiar. Me quedé quieta, con las manos llenas de salsa roja que parecía sangre. Sangre de mi corazón, sangre de mi sacrificio. Ahí estaba la verdad desnuda. No iban a esperar a que yo muriera. Me iban a enterrar en vida la próxima semana. Me iban a desechar como a un trasto viejo para quedarse con mi casa, para vivir su fiesta eterna sin la molestia de mi presencia. Levanté la cabeza y miré a Javier. Él sintió mi mirada y, por un segundo, sus ojos se cruzaron con los míos. Esperaba ver tristeza en él, o duda, pero no. Vi alivio. Vi la frialdad de quien se quita un peso de encima. En ese instante, algo dentro de mí se cerró para siempre. El cordón umbilical que nos unía, ese hilo invisible que resiste tormentas y años, se rompió, no con un estruendo, sino con el silencio absoluto de la indiferencia. Ya no era mi hijo, era un extraño peligroso que me quería destruir. Me puse de pie. No dije nada. No grité, no lloré, no me defendí. ¿Para qué? Las palabras sobran cuando la traición es tan clara. Me limpié las manos en mi vestido arruinado, erguí la espalda lo más que pude y caminé hacia mi habitación. Nadie me detuvo. La música volvió a sonar. Las risas continuaron. Ellos brindaban por mi encierro, celebraban mi final.
No sabían que yo no iba a mi cuarto a llorar. Iba a mi cuarto a preparar mi propia celebración. Porque mañana, cuando saliera el sol, la dueña de esta casa iba a hablar. Y cuando yo hablara, se les iba a acabar la fiesta para siempre. Cerré la puerta de mi cuarto y pasé el cerrojo. Escuché cómo Lucía se reía afuera, triunfante. Ríe ahora, pensé. Ríe mientras puedas. Porque el último trago de esta noche no lo van a servir ustedes. Lo voy a servir yo. Si han llegado hasta aquí, por favor comenten el número 1 abajo, para saber que todavía hay amigos acompañándome en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que cuente la última parte. El silencio que cayó sobre la casa después de que se fue el último invitado pesaba más que el concreto. Era un silencio denso, cargado de malas intenciones, de esos que erizan la piel y anuncian que la tormenta ya está aquí. Yo estaba sentada en el borde de mi cama, con las manos juntas sobre el regazo. No estaba rezando, aunque Dios sabe que lo necesitaba. Estaba sosteniendo mi teléfono celular. Mis dedos, que tantas veces habían temblado por los nervios o el coraje, ahora estaban firmes. En la pantalla brillaba un punto rojo. Estaba grabando, no video, porque la cámara solo veía las 4 paredes de mi encierro, sino audio. Estaba transmitiendo en vivo, en una carpeta privada que Valentina, la abogada, estaba monitoreando desde su oficina. Escuché los pasos de Lucía en el pasillo. Eran rápidos, decididos. Se detuvo justo al otro lado de mi puerta. Podía sentir su respiración, su presencia maligna al otro lado de la madera. Sabía lo que venía. Lo había escuchado con mis propios oídos cuando ella creía que yo no estaba, pero saberlo no hacía que fuera menos aterrador. De repente, se desató el infierno. Escuché el sonido inconfundible de un jarrón estrellándose contra el suelo. Luego otro, y otro más. Parecía que estaba demoliendo la casa a pedradas. Y entonces su voz se alzó en un grito que me heló la sangre. Un grito tan agudo y desesperado que si yo no hubiera sabido la verdad, habría jurado que la estaban matando. ¡No! ¡Suéltame! Por favor, doña Rosa, baje ese cuchillo. ¡Ayuda! Javier, ayúdame. Me quedé inmóvil, mirando la puerta cerrada con doble cerrojo. Mi cuerpo quería correr, quería salir a ver qué pasaba, pero mi mente, fría como el hielo, me ordenó quedarme quieta. No hice ningún ruido, ni siquiera respiré fuerte. Solo acerqué el micrófono del teléfono un poco más hacia la puerta. ¡Me quiere matar! ¡Está loca! Javier, corre. Escuché cómo Lucía se lanzaba contra los muebles, tirando sillas, rompiendo vidrios, creando el escenario de una batalla campal donde solo había un soldado peleando contra su propia sombra. Imaginé el cuchillo en su mano, ese cuchillo de cocina que yo había afilado tantas veces para cortar la fruta de mi hijo, y sentí un dolor fantasma en mi propia piel al pensar en lo que ella estaba haciéndose a sí misma en ese momento. Se estaba cortando, se estaba lastimando su propia carne solo para destruirme a mí. ¿Qué nivel de odio hay que tener para sangrar voluntariamente con tal de ver caer a otro? Los pasos pesados de Javier retumbaron en el pasillo segundos después. Venía corriendo desde el patio. Lucía, ¿qué pasa? Mírala, me cortó. Mira mi brazo, Javier. Salía de su cuarto con el cuchillo y se me vino encima. Está endemoniada. Escuché el jadeo de horror de mi hijo. Y luego, la furia. Una furia ciega, estúpida, que no se detiene a pensar ni un segundo. Javier no se preguntó cómo era posible que yo la atacara si mi puerta estaba cerrada. No se preguntó por qué no había rastros de mí en el pasillo. Él solo vio la sangre de su mujer y creyó la mentira completa, tal como ella lo había planeado. Se lanzó contra mi puerta. El golpe fue tan fuerte que el marco vibró y soltó un poco de polvo del techo. ¡Abre la puerta! ¡Madre! ¿Qué hiciste? ¡Abre ahora mismo! Yo no contesté. Seguí sentada, mirando el teléfono, asegurándome de que cada insulto, cada golpe, cada mentira quedara registrada en la nube. «Es una criminal», gritaba Lucía entre sollozos fingidos. «Llama a la policía, Javier. Que se la lleven. Casi me mata. Voy a tirar la puerta», rugió Javier. «Estás enferma. ¿Cómo te atreves a tocar a mi mujer?» Javier golpeaba y golpeaba. La madera crujía, el cerrojo aguantaba, pero no por mucho tiempo. Yo sentía el miedo. Claro que lo sentía. Miedo a que entrara antes de tiempo.
miedo a que la ira lo hiciera golpearme de verdad esta vez. Pero me mantuve en mi sitio. Había tejido mi propia red de seguridad, y tenía que confiar en ella. Ya viene la policía, dijo Javier jadeando al otro lado. Vas a pagar por esto. Te vas a podrir en el manicomio, que es donde perteneces. Me acomodé el rebozo sobre los hombros. Miré mis manos vacías. No había cuchillo, no había sangre. Solo había una vieja cansada esperando el final de la obra. Y entonces, el sonido cambió. A lo lejos, y luego cada vez más cerca, se escucharon las sirenas. No era una sola patrulla, eran varias. El sonido ululante llenó la noche, cubriendo los gritos de Lucía y los golpes de Javier. «Ya están aquí», dijo Lucía, y en su voz noté un tono de triunfo. «Por fin. Ábreles, Javier. Diles que está armada y es peligrosa». Pero yo sabía algo que ellos no. Yo sabía que esas sirenas no eran respuesta a su llamada. Eran respuesta a la mía. Valentina, mi abogada, había estado escuchando todo. Marta había estado vigilando desde la ventana. La caballería no venía a salvar a la víctima que sangraba en el pasillo. Venía a salvar a la mujer que tejía en silencio detrás de la puerta cerrada. Me levanté despacio y me alisé la falda. El aire en la habitación estaba quieto, cargado de electricidad estática. Escuché cómo los golpes en la puerta principal de la casa resonaban. «Policía, abran la puerta». Javier corrió a abrir, gritando que su madre se había vuelto loca. Yo respiré hondo. Tomé mi teléfono y terminé la grabación. Guardar. Enviar. Listo. Caminé hacia la puerta de mi habitación. Mis manos fueron hacia el cerrojo. No iba a esperar a que ellos me sacaran a la fuerza. Iba a salir yo, con la frente en alto, para ver cómo se les caía el teatro encima. La función había terminado. Abrí la puerta de mi habitación y la luz del pasillo me golpeó los ojos. No tuve tiempo ni de dar un paso al frente cuando sentí una mano pesada y ruda que me agarraba del brazo, jaloneándome hacia afuera. Era un policía joven, con cara de pocos amigos, que me miraba como si yo fuera el peor monstruo de este mundo. «Queda detenida por intento de homicidio y violencia doméstica», dijo el oficial mientras buscaba las esposas en su cinturón. «Tiene derecho a guardar silencio». Al otro lado del pasillo, Lucía estaba sentada en el suelo, recargada contra la pared, sosteniendo su brazo ensangrentado con una toalla. Lloraba a gritos, señalándome con su mano sana, temblando como una hoja al viento. «¡Es ella! ¡Aléjenla de mí!», gritaba con un dramatismo digno de una telenovela. Todavía tiene esa mirada de loca. «Javier, no dejes que se me acerque». Javier estaba a su lado, abrazándola, consolándola. Al verme salir, se levantó. Sus ojos estaban inyectados de sangre y odio. Me miró como nunca antes me había mirado, con un desprecio tan profundo que me habría matado si las miradas fueran balas. «¿Cómo pudiste, mamá?», me escupió las palabras. «¿Atacar a mi mujer? ¿En mi propia casa? Eres una bestia. Llévensela de una vez. No quiero volver a verla». El policía me giró con brusquedad, para ponerme las esposas. Sentí el metal frío rozar mis muñecas. Yo no puse resistencia. No dije nada. Solo miré fijamente a Lucía, directo a sus ojos llorosos. Y por un segundo, vi cómo su llanto se detenía, y una chispa de triunfo brillaba en su mirada. Ella creía que había ganado. Creía que su plan maestro había funcionado a la perfección. Pero entonces una voz firme y autoritaria resonó desde la entrada principal de la casa, cortando el aire tenso como una navaja afilada. «¡Alto ahí! Nadie toca a mi clienta». Todos nos giramos. En el umbral de la puerta estaba Valentina Ríos, la sobrina de Marta. Vestía un traje sastre impecable y sostenía un maletín de cuero. No venía sola. A su lado estaba mi fiel Marta, con la cabeza en alto, y junto a ellas, un hombre alto con uniforme de comandante, mucho más rango que los oficiales que estaban en mi sala. El policía joven soltó mi brazo, confundido, al ver a su superior entrar en la casa. «Licenciada Ríos», dijo el comandante, caminando hacia el centro de la sala. «¿Es esta la situación que me reportó?» «Exactamente», respondió Valentina, caminando con paso seguro hasta ponerse entre el policía y yo. «Oficiales, suelten a la señora Rosa Elvira Martínez inmediatamente. Están cometiendo un error grave, y si proceden con este arresto ilegal, me aseguraré de que sus placas terminen en el escritorio del alcalde mañana mismo». Javier dio un paso al frente, tratando de imponerse. «¿Quién se cree usted?»,
gritó mi hijo, señalando a la abogada. Esa mujer intentó matar a mi esposa. Mírela, está sangrando. Es una loca peligrosa. Tenemos que proteger a la víctima. Valentina se giró hacia Javier y lo miró con una frialdad profesional que lo hizo retroceder. La única víctima en esta sala, señor Javier, es su madre, dijo ella con voz calmada pero potente. Y la única loca peligrosa es la mujer que tiene usted a su lado. No le permito, chilló Lucía desde el suelo, aunque su voz ya sonaba temblorosa. No por el dolor, sino por el miedo. Yo soy la agredida. Ella me cortó. Eso es lo que usted quiere que creamos, dijo Valentina. Pero afortunadamente, la señora Rosa es una mujer precavida. La abogada sacó una tableta electrónica de su maletín. La pantalla brilló en la penumbra de la sala. Valentina levantó el dispositivo para que todos, el comandante, los oficiales, Javier y la propia Lucía, pudieran ver la imagen con claridad. Hace unas horas, se instaló un sistema de cámaras de seguridad en esta casa, explicó Valentina. Específicamente, una cámara oculta en la sala y otra en el pasillo, transmitiendo directamente a mi servidor seguro. Javier palideció. Lucía dejó de llorar de golpe. Se quedó petrificada, con la boca abierta, mientras el color abandonaba su rostro dejando paso a una máscara de terror puro. Veamos la repetición de los hechos, dijo Valentina y presionó el botón de reproducir. El video era claro. En alta definición, ahí estaba Lucía, sola en el pasillo. Se veía la hora en la esquina de la pantalla. Hace apenas 20 minutos. Todos vimos, en un silencio sepulcral, cómo ella rompía los jarrones contra el suelo. Vimos cómo gritaba pidiendo ayuda mientras nadie la atacaba. Y lo más escalofriante, vimos cómo tomaba el cuchillo de cocina. Respiraba hondo. Y con una mano firme y calculadora, se hacía el corte en el brazo izquierdo. Vimos cómo caminaba hacia mi puerta, embarraba su propia sangre en la manija y luego tiraba el cuchillo al suelo. El video terminó, pero el horror se quedó flotando en el aire. Javier miraba la pantalla como si estuviera viendo un fantasma. Luego miró a su esposa. Sus manos empezaron a temblar. Lucía, susurró él, con la voz rota. Tú te lo hiciste, tú sola. Mamá estaba encerrada. Lucía intentó levantarse, balbuceando excusas incoherentes. No, no es lo que parece, Javi. Es un video trucado. Ellos lo editaron. Tienes que creerme. Pero ya nadie la escuchaba. El comandante hizo una seña a sus oficiales. Los mismos policías que minutos antes querían llevarme a mí, ahora caminaron hacia ella. Señora Lucía, queda usted detenida, dijo el comandante con voz grave. Los cargos son falsedad de declaraciones ante la autoridad, simulación de delito y difamación. Y viendo la gravedad de las lesiones que se autoinfligió con tal de incriminar a una persona mayor, sugeriré al juez que le niegue la fianza. No, Javier, haz algo. Soy tu esposa, gritaba ella mientras la levantaban del suelo sin ninguna delicadeza. Me duele el brazo. Necesito un médico. La atenderán en la enfermería de la delegación, respondió el oficial, poniéndole las esposas con un clic metálico que sonó a justicia divina. Javier se quedó parado en medio de la sala, viendo cómo se llevaban a la mujer por la que había despreciado a su madre. Parecía un niño perdido, un hombre al que se le acaba de caer el cielo encima. Luego, lentamente, giró la cabeza hacia mí. En sus ojos ya no había odio. Había vergüenza. Una vergüenza tan grande que no le cabía en el cuerpo. Mamá, empezó a decir, dando un paso vacilante hacia mí. Valentina se interpuso de nuevo, como un muro de acero. No se acerque a mi clienta, dijo la abogada. Doña Rosa no tiene nada que hablar con usted en este momento. Aún tenemos asuntos legales que tratar, señor Javier. Y créame, lo que acabamos de ver es solo el principio. Yo miré a mi hijo desde detrás del hombro de Valentina. No sentí lástima. No sentí ganas de abrazarlo. Solo sentí un cansancio infinito y una extraña paz. La verdad había salido a la luz, brillante y dolorosa como el sol de mediodía. Lucía iba camino a la cárcel. Y Javier estaba a punto de descubrir lo que realmente significa quedarse solo. Cuando la última patrulla se alejó llevando a Lucía, la casa quedó envuelta en un silencio denso y polvoriento. Los oficiales y el comandante se retiraron, dejándonos solos a Javier, a Valentina, a Marta y a mí en medio del desastre de la sala.
Había vidrios rotos en el suelo, manchas de sangre falsa en la alfombra, y un vacío enorme donde antes había una familia. Javier se pasó las manos por el cabello, jalándoselo con desesperación. Respiraba agitado, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. De repente, se detuvo y se giró hacia mí. Yo esperaba ver arrepentimiento. Esperaba que el impacto de ver a su esposa esposada le hubiera abierto los ojos. Pero me equivoqué. El veneno de Lucía había calado demasiado hondo durante demasiados años. Javier me miró con un rencor puro, infantil y venenoso. ¿Estás contenta, madre?, me preguntó, y la palabra madre sonó en su boca como un insulto. ¿Ya conseguiste lo que querías? Destruiste mi matrimonio. Mandaste a mi mujer a la cárcel. Eres una bruja, Javier. Le advertí con voz tranquila. No sigas por ahí. No me callo, gritó él, golpeando la pared con el puño. Ya me harté. Esta es mi casa. Yo soy el dueño. Las escrituras están a mi nombre. Tú misma las firmaste. Así que se acabó tu caridad. Quiero que te largues. Ahora mismo, agarra tus cosas viejas y vete a la calle, o al asilo, o a donde te dé la gana, pero no te quiero ver bajo mi techo ni un minuto más. Valentina, que había estado guardando sus cosas en el maletín, se detuvo. Me miró y asentí levemente. Había llegado el momento que había temido y deseado a partes iguales. Javier, dijo Valentina con esa calma profesional que pone nerviosa a la gente culpable. Antes de que siga gritando y haciendo el ridículo, le sugiero que lea esto. La abogada sacó el documento original del testamento de mi esposo, el mismo que Marta había rescatado del hospital, y lo puso sobre la mesa de centro, alisándolo con la palma de la mano. ¿Qué es esto?, gruñó Javier, acercándose con desconfianza. Papeles viejos de papá. Eso no vale nada. La casa está a mi nombre desde hace 20 años. Léalo, insistió Valentina. Específicamente la cláusula tercera. Javier tomó el papel de mala gana. Sus ojos recorrieron las líneas rápidamente, sin entender. Frunció el ceño. ¿Usufructo vitalicio? Leyó en voz alta, pronunciando las palabras con dificultad, como si fueran de otro idioma. ¿Qué demonios significa esto? Significa, señor Javier, explicó Valentina cruzándose de brazos, que aunque usted tenga la nuda propiedad, es decir, el título del terreno y los ladrillos, su madre se reservó el usufructo vitalicio. En términos legales simples que usted pueda entender, su madre es la dueña del uso y disfrute de esta casa hasta el último día de su vida. Javier soltó el papel como si quemara. Me miró, pálido, boqueando como un pez fuera del agua. ¿Qué?, balbuceó. Eso no puede ser. Yo soy el dueño. Yo pago. Bueno, la casa está a mi nombre. Técnicamente, usted es el propietario titular, continuó Valentina implacable, pero legalmente, quien decide quién vive aquí es doña Rosa. Ella tiene la posesión absoluta. Usted no puede vender la casa, no puede hipotecarla, y lo más importante, no puede echarla a ella. Al contrario, señor Javier, ella tiene todo el derecho legal de echarlo a usted si considera que su presencia perturba su paz o seguridad. El silencio que siguió fue absoluto. Javier miraba a la abogada, luego al papel y finalmente a mí. Su arrogancia se desmoronó como un castillo de naipes. De repente, ya no era el hombre fuerte que gritaba. Era un niño asustado que acababa de darse cuenta de que el suelo bajo sus pies nunca fue suyo. Mamá, dijo, y esta vez su voz temblaba. No puedes hacerme esto. Es mi casa. ¿A dónde voy a ir? Di un paso hacia él. Ya no me sentía pequeña. Ya no me dolía el cuerpo. Me sentía inmensa, llena de la dignidad de todas las madres que han aguantado demasiado. No, Javier, dije firmemente, mirándolo a los ojos. Esta nunca fue tu casa. Fue la casa que tu padre y yo construimos con sangre y sudor. Tú solo pusiste la firma y la soberbia. Yo pagué cada centavo, cada reparación, cada impuesto, mientras tú jugabas a ser el señor de la mansión con el dinero de mi trabajo. Pero soy tu hijo, susurró él, intentando jugar la carta de la lástima. Sí, eres mi hijo, respondí con tristeza pero sin dudar. Y porque eres mi hijo, te voy a dar una lección que debí darte hace mucho tiempo. La lección de la responsabilidad. Caminé hasta la mesa y tomé el documento. Lo sostuve frente a él como un escudo. Te doy 30 días, dije.
Tienes un mes exacto para buscar otro lugar donde vivir y sacar tus cosas de aquí. ¿Me estás corriendo?, preguntó él, con lágrimas de incredulidad en los ojos. ¿A la calle? Te estoy pidiendo que desalojes mi casa. Corregí. Y no lo hago porque te odie, Javier. Lo hago porque te quiero demasiado como para seguir permitiendo que seas un parásito malagradecido. No te mereces vivir bajo este techo. No te mereces comer en la mesa que yo sirvo. Has perdido ese derecho cuando permitiste que me humillaran, cuando me levantaste la mano, cuando trataste de drogarme para robarme lo único que tengo. Javier se dejó caer en el sofá, derrotado, escondiendo la cara entre las manos. Marta se acercó a mí y me puso una mano en el hombro, dándome fuerza. Valentina recogió sus cosas y se dirigió a la puerta. 30 días, señor Javier, repitió la abogada. A partir de mañana corre el plazo. Si no desaloja voluntariamente, vendré con la orden judicial y la fuerza pública. Buenas noches. Valentina y Marta salieron. Yo me quedé un momento más, mirando a ese hombre de 35 años que lloraba en mi sofá, no por arrepentimiento, sino por miedo a la vida real. Sentí una punzada de dolor en el corazón. Claro que sí, soy madre. Pero también sentí que por fin, después de 20 años, estaba haciendo lo correcto. Buenas noches, Javier, dije. Mañana empezamos a empacar. Me di la media vuelta y caminé hacia mi cuarto. Esta vez, no puse el cerrojo. No hacía falta. El miedo había cambiado de bando. Ahora el que temblaba era él. Y yo, Rosa Elvira Martínez, por fin iba a poder dormir en paz en mi propia casa. Los 29 días pasaron más rápido de lo que cualquiera de los dos hubiera querido, arrastrándose entre el silencio incómodo y el sonido de las cajas de cartón siendo cerradas con cinta adhesiva. La casa, que antes estaba llena de los gritos de Lucía y el humo de sus cigarros, ahora se sentía enorme y vacía, como un cascarón hueco. Lucía se había ido hacía semanas. Apenas puso un pie fuera de la delegación, vio que el barco se hundía y saltó como la rata que era. Dicen que volvió con su madre en el norte, llevándose lo poco de valor que pudo esconder en su maleta y dejando a mi hijo con el corazón roto y los bolsillos vacíos. Era la última noche. Mañana a primera hora, Javier tendría que entregarme las llaves. Lo encontré en la cocina, sentado frente a la mesa desnuda, con la cabeza entre las manos. Se veía demacrado, con la barba de varios días y la misma camisa arrugada que llevaba ayer. Al verme entrar, se levantó de golpe y se tiró al suelo, abrazándose a mis piernas con la desesperación de un niño pequeño que tiene miedo a la oscuridad. «Mamá, por favor», lloraba él, mojando mi falda con sus lágrimas. «No me hagas esto. No tengo a dónde ir. Estoy solo. Ella me dejó, mamá. Lucía me abandonó en cuanto supo que no tenía la casa. Tú tenías razón. Era una interesada, pero ya la saqué de mi vida, te lo juro. Ya no está. Solo quedamos tú y yo, como antes. Perdóname, viejita, fue ella quien me envenenó la cabeza. Yo nunca quise hacerte daño». Lo miré desde arriba, sintiendo sus manos aferradas a mí. Una parte de mi corazón, esa parte blanda y maternal que nunca muere del todo, quiso agacharse, abrazarlo y decirle que no pasaba nada, que se quedara, que yo lo cuidaría. Pero entonces toqué mi mejilla, donde la marca del golpe ya había desaparecido de la piel pero no de la memoria, y recordé que el amor sin respeto no es amor, es servidumbre. «Levántate, Javier», le dije suavemente, pero sin ayudarlo a incorporarse. «El suelo está frío». Él se levantó, sorbiendo los mocos, y me miró con esos ojos de cachorro apaleado que siempre usaba para conseguir lo que quería. «Tengo hambre, mamá», dijo con voz temblorosa. «No he comido nada caliente en días. ¿Me harías un mole? Solo un platito, como en los viejos tiempos. Por favor», suspiré. Era su última petición. Fui a la alacena. Todavía quedaban algunos chiles secos, un poco de chocolate y especias. Encendí la estufa por última vez para él. Cociné en silencio, escuchando solo el burbujeo de la salsa espesa y oscura. No le puse el ingrediente secreto de siempre, que era mi alegría. Esta vez cociné con nostalgia, con el dolor sordo de quien prepara la última cena de un condenado. Serví el mole en el único plato que no habíamos empacado. Puse una tortilla caliente al lado y se lo puse enfrente. Javier agarró la cuchara y empezó a comer con ansiedad.
manchándose la boca, cerrando los ojos como si el sabor lo transportara a una época donde él era inocente y yo era su mundo entero. Está delicioso, mamá, dijo con la boca llena, sonriendo entre lágrimas. Nadie cocina como tú. ¿Ves? Podemos estar bien. Mañana desempacaré mis cosas y todo volverá a ser normal. Te prometo que voy a cambiar. Voy a trabajar, te voy a cuidar. Me senté frente a él y lo miré fijamente hasta que dejó de hablar. Apoyé mis manos sobre la mesa, esas manos que habían trabajado tanto para darle todo, y negué lentamente con la cabeza. No, Javier, dije con voz calmada. Mañana no vas a desempacar. Mañana te vas. Javier soltó la cuchara. El mole salpicó el mantel de plástico. Pero mamá, ya te pedí perdón. Ya te dije que fue culpa de Lucía. Te perdono, hijo. Lo interrumpí. Te perdono de corazón. No guardo rencor porque el rencor pesa mucho para cargarlo a mi edad, pero perdonar no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Señalé el plato de comida. Cómetelo todo. Es el último plato que te sirvo en esta cocina. Mijo, tienes 35 años. Mientras yo te resuelva la vida, mientras te dé techo y comida cada vez que lloras, nunca vas a ser un hombre de verdad. Vas a seguir siendo ese niño caprichoso que cree que puede golpear y luego pedir de comer. Pero estoy arrepentido, insistió él. El arrepentimiento se demuestra con hechos, no con lágrimas de cocodrilo cuando te ves con la soga al cuello, respondí. La confianza es como esas gafas que me rompiste aquel día. Aunque pegues los pedazos, aunque recojas cada cristalito del suelo con paciencia, ya nunca vas a ver igual a través de ellas. Siempre van a estar las grietas, siempre va a estar la duda. Y yo te quiero mucho, Javier, pero me quiero más a mí misma. Él bajó la cabeza, derrotado. Entendió, por fin, que mis palabras no eran una amenaza, sino una sentencia. Entendió que la madre incondicional que aguantaba todo había muerto en aquel hospital, y que la mujer que tenía enfrente era alguien a quien tendría que volver a ganarse, no como hijo, sino como hombre. Termina tu cena, dije, levantándome de la silla. Mañana tienes que madrugar. La vida allá afuera es dura, y ya es hora de que aprendas a enfrentarla sin esconderte detrás de mis faldas. Lo dejé ahí, comiendo su mole frío mezclado con lágrimas saladas, y me fui a mi cuarto. No cerré con llave, pero tampoco miré atrás. Sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque el corazón me doliera como si me lo estuvieran arrancando de nuevo. A veces, el acto de amor más grande que puede hacer una madre es soltar la mano de su hijo y dejar que se caiga, para que aprenda, por fin, a levantarse solo. Entregar las llaves de la casa grande a los nuevos inquilinos fue más fácil de lo que pensé. Se las di a una pareja joven, recién casados, con toda la vida por delante y muchas ganas de trabajar. Al cerrar esa puerta de madera pesada por última vez, no sentí que dejaba mi hogar, ni sentí la nostalgia que imaginé que tendría. Al contrario, sentí que me quitaba un abrigo de invierno en pleno verano, un peso muerto que llevaba años cargando sobre los hombros. Con el dinero de la renta y mis ahorros recuperados, hice lo que debía hacer hace mucho tiempo. Busqué mi propio rincón en el mundo. Ahora vivo en un departamento pequeño, en un tercer piso donde el sol entra a raudales cada mañana sin pedir permiso. Está cerca de la casa de Marta, y por las tardes ella cruza la calle y nos sentamos en mi balcón a tomar café de olla y ver pasar la vida sin prisas. Aquí no hay cuartos oscuros, ni pasillos largos llenos de ecos, ni muebles viejos que huelan a tristeza y encierro. He llenado cada rincón con vida. Tengo helechos colgando del techo, violetas africanas en las mesas y unas cunas de Moisés que florecen blancas y puras junto a la ventana. Mi casa ya no huele a grasa de mole quemado, ya no huele al humo rancio y venenoso de los cigarros de Lucía que se me pegaba en el pelo y en la ropa. Ahora, mi casa huele a lavanda, a tierra mojada recién regada y a trementina y pintura al óleo. Porque sí, a mis 64 años, me inscribí en clases de pintura en el Centro Cultural. Mis manos, esas manos que antes solo servían para fregar pisos, lavar ropa ajena y servir platos a gente malagradecida, ahora manchan lienzos de colores vivos. Pinto flores, pinto paisajes, pinto lo que siento. También voy al club de danzón los jueves por la tarde. Deberían verme, con mis zapatos de tacón bajo y mi vestido de flores, bailando bajo las luces del salón, sintiendo la música en los huesos. He descubierto que mis pies todavía recuerdan cómo seguir el ritmo, y que mi risa
Esa que creí perdida para siempre entre gritos y desprecios, estaba solo dormida, esperando a que yo tuviera el valor de despertarla. Ayer sonó el teléfono. Vi el número en la pantalla y mi corazón dio un vuelco, pero no se detuvo. Era Javier. Contesté con calma, sentada en mi sillón favorito. Su voz se escuchaba diferente, cansada, rasposa por el polvo y la sequedad. Me contó que consiguió trabajo como ayudante de albañil en una obra grande al otro lado de la ciudad. Es un trabajo duro, de sol a sol, cargando bultos de cemento y mezclando cal, tal como lo hacía su padre cuando empezamos. Me dijo que le dolía la espalda, que tenía las manos llenas de ampollas, que la paga era poca y que vivía en un cuarto rentado donde apenas cabía un colchón y una parrilla eléctrica. Me habló con un respeto que hacía años no escuchaba. No hubo exigencias, no hubo gritos, no me pidió dinero. Por primera vez en su vida adulta, solo me llamó para preguntarme cómo estaba yo. «Estoy bien, hijo», le dije. «Muy bien. Estoy pintando un cuadro nuevo». Hubo un silencio largo en la línea. Esperé a que me pidiera algo, un préstamo, una ayuda, que me rogara volver. Pero solo suspiró y dijo: «Me alegro, mamá. Cuídate mucho». Y colgó. No le ofrecí ayuda. No le dije que viniera a comer. ¿Me dolió? Claro que me dolió, porque soy su madre, y siempre querré evitarle el sufrimiento. Pero sé que ese dolor de espalda, esas ampollas en las manos y ese cuarto vacío son los maestros que él necesita ahora. Se está haciendo hombre a la fuerza, rompiendo el cascarón de egoísmo en el que vivió tanto tiempo, y ese es el regalo más grande y más difícil que puedo darle. Dejarlo crecer, aunque sea a través del dolor. He aprendido tanto en estos meses de soledad elegida. He aprendido lecciones que me costaron sangre, pero que ahora son mi tesoro. A las madres les digo: proteger a los hijos no significa esconderlos de la realidad. Si les damos todo, si nos quitamos el pan de la boca para dárselo a ellos cuando ya pueden ganárselo, no estamos criando hijos. Estamos criando parásitos, que un día nos devorarán. Hay que saber decir no. Hay que saber cerrar la puerta. A los hijos les digo: no olviden de dónde vienen. La mujer que les dio la vida no es su sirvienta ni su banco. El respeto no se negocia. Y recuerden, la vida da muchas vueltas. Hoy están arriba despreciando, pero mañana pueden estar abajo deseando ese plato de sopa que rechazaron. Sobre la codicia, aprendí que es un pozo sin fondo. Lucía quería todo y se quedó sin nada, ni libertad ni familia. Javier quería la casa fácil y terminó cargando ladrillos en casa ajena. La ambición desmedida pudre el alma, pero la dignidad es una escalera que te saca de cualquier hoyo, por muy profundo que sea. Ahora estoy aquí, sentada frente a mi ventana abierta, con una taza de té de manzanilla caliente entre las manos. El atardecer pinta de naranja y violeta los edificios coloniales de Puebla y las campanas de la iglesia suenan a lo lejos. Miro mi reflejo tenue en el cristal de la ventana. Ya no veo a la vieja Oiham que estorbaba en la cocina. Ya no veo a la víctima. Veo a Rosa. Solo Rosa, una mujer que respira profundo y no tose, una mujer que vive tranquila. La familia no es un grillete. El sacrificio no es esclavitud. Tardé 64 años en entenderlo. Solo cuando aprendí a amarme a mí misma, pude convertirme realmente en una gran madre. ¿Qué opinan de la decisión final de doña Rosa? ¿Ustedes hubieran tenido el coraje de actuar igual en su lugar? ¿O habrían hecho algo diferente ante una traición así? Cuéntenme todo aquí abajo en los comentarios. De verdad que leo y valoro cada una de sus palabras con mucho cariño. Si esta historia les llegó al corazón y los hizo reflexionar, no olviden regalarnos un me gusta, compartirla con sus seres queridos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos relatos. Nos escuchamos en la siguiente historia. Esto es Historias del Suspiro, donde usamos los cuentos para acompañarlos a través del tiempo, buscando siempre encontrar esa paz y esa fuerza que su alma necesita.